Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, con muchísima energía y listos para sumergirnos en el mundo de las celebridades. Hoy tenemos un tema que créanme ha estado dando mucho de qué hablar, y hasta ha provocado una auténtica explosión. Sí, señores y señoras, vamos a desentrañar todo lo que está sucediendo con Demet Özdemir, y cómo ha reaccionado ante los persistentes rumores de una boda que la vincularía nada más y nada menos que con el guapísimo Can Yaman. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te encanta estar al día de los dramas y las sorpresas del mundo del espectáculo, quédate hasta el final, porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. El mundo de la fama es un torbellino de especulaciones, rumores y, a veces, verdades ocultas. Y cuando dos personalidades tan queridas y con una química tan palpable como Demet Özdemir y Can Yaman están de por medio, los rumores de romance y, más aún, de boda, son prácticamente inevitables. Durante años, sus seguidores han soñado con verlos juntos fuera de la pantalla, y las redes sociales han sido un campo de cultivo para estas fantasías. Los comentarios llenos de "hagan una pareja", los montajes fotográficos y las teorías conspirativas sobre su supuesta relación han sido una constante. Pero ¿qué pasa cuando estos rumores cruzan la línea de la especulación y se convierten en algo que parece una afirmación rotunda, obligando a los protagonistas a dar un paso al frente? Eso es precisamente lo que ha sucedido recientemente con Demet Özdemir. Ha habido un auténtico bombardeo de noticias y publicaciones en diferentes medios, tanto turcos como internacionales, que aseguraban con mucha firmeza que Demet Özdemir y Can Yaman estaban a punto de dar el "sí quiero". Las supuestas fuentes cercanas, los detalles sobre la fecha, el lugar e incluso los invitados han inundado Internet, creando una presión mediática que, como es lógico, debió sentirse como un auténtico agobio para la actriz. Imaginen la cantidad de mensajes, llamadas y menciones que debe haber recibido. No es fácil vivir bajo esa lupa constante, ¿verdad? Y cuando la información se presenta como un hecho consumado, sin importar lo que digan o sientan los aludidos, la paciencia, por muy grande que sea, tiene un límite. Pues bien, parece que ese límite se ha alcanzado. Demet Özdemir, conocida por su elegancia y su, hasta ahora, discreción ante los chismes, ha decidido alzar la voz y poner fin a esta cadena de especulaciones de una manera bastante contundente. Ha explotado. Y créanme, cuando una persona con su carácter decide hablar, sus palabras resuenan con fuerza. La reacción de Demet no ha sido precisamente un desmentido tibio o un comunicado evasivo. Ha sido una respuesta directa, cargada de frustración y, sobre todo, de una clara demanda de respeto hacia su vida privada. Según los reportes, la actriz habría expresado su hartazgo ante la constante invención de historias sobre su vida personal. Ha recalcado que no hay ninguna boda en camino con Can Yaman, y que estas informaciones son puras invenciones, rumores sin fundamento alguno. Ha enfatizado que ella y Can Yaman son buenos amigos, compañeros de profesión, y que la gente debería respetar esa relación sin inventar escenarios románticos que no existen. Es importante entender el contexto. Demet Özdemir ha sido una figura muy mediática desde que saltó a la fama con su papel en Erkenci Kuş, la serie que precisamente la unió a Can Yaman y que catapultó a ambos a la fama internacional. La química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para muchos de sus seguidores. Desde entonces, cada paso que dan, cada aparición pública, cada like en redes sociales, ha sido analizado con lupa, buscando indicios de una relación más allá de la amistad. Y es agotador, tanto para ellos como para quienes, como nosotros, queremos información veraz. La forma en que Demet ha reaccionado es un reflejo de lo que muchas celebridades experimentan. Se sienten constantemente expuestas, sus vidas privadas invadidas por la curiosidad ajena. Y aunque agradecen el cariño de sus fans, hay una línea muy fina entre el apoyo y el acoso mediático. En este caso, los rumores de boda han cruzado esa línea, obligándola a tomar una postura firme. ¿Y qué hay de Can Yaman? Si bien la noticia se ha centrado en la reacción de Demet, es interesante especular sobre cómo él se siente ante esta situación. Seguramente comparte la frustración de su compañera. Ambos han sido objeto de este tipo de rumores por separado y juntos. Han aprendido a vivir con ello, pero hay momentos en que la presión se vuelve insoportable.
La unión de fuerzas, aunque sea para desmentir bulos, demuestra la solidez de su amistad, y quizás eso es lo más valioso que queda de esta vorágine de especulaciones. Analicemos un poco más a fondo las implicaciones de esta explosión de Demet. Primero, es una declaración de independencia. Demuestra que ella tiene el control de su narrativa y no permitirá que otros dicten los hechos de su vida. Es un mensaje para los medios de comunicación y para el público en general: basta de inventar. Segundo, refuerza la importancia de la verdad. En un mundo donde las noticias falsas y los rumores pueden propagarse a la velocidad de la luz, un desmentido claro y contundente como este es crucial. Ayuda a aclarar la situación y a evitar que la desinformación siga creciendo. Y tercero, es un acto de autocuidado. Demet está protegiendo su paz mental y su privacidad, y eso es algo admirable. Es fácil caer en la trampa de las fantasías románticas. Las historias de amor entre celebridades nos cautivan, nos hacen soñar. Y cuando dos personas que parecen perfectas juntas son vistas por la cámara, es natural que nuestros cerebros empiecen a tejer historias. Pero es fundamental recordar que detrás de cada estrella de cine o televisión hay una persona real, con sus propias emociones, sus propias decisiones y su derecho a la privacidad. Los rumores de boda con Can Yaman no son los únicos que han rodeado a Demet Özdemir. Su vida sentimental siempre ha sido objeto de escrutinio. Ha tenido relaciones, ha terminado relaciones, y cada una de ellas ha sido analizada y comentada hasta la saciedad. Es parte de ser una figura pública de su calibre, pero como vemos tiene sus consecuencias. Esta vez, la ola de especulaciones sobre una boda ha sido tan intensa que ha provocado una reacción mucho más fuerte de lo habitual. ¿Qué lecciones podemos aprender de todo esto? Para nosotros como espectadores es un recordatorio de que debemos ser críticos con la información que consumimos. No todo lo que leemos o vemos en Internet es verdad, y debemos buscar fuentes fiables y contrastadas. Para las celebridades es un ejemplo de la importancia de establecer límites y defender su espacio personal. Y para Demet Özdemir, es un acto de valentía que seguramente será aplaudido por muchos, quienes valoran su honestidad y su fortaleza. La amistad entre Demet y Can es un tesoro, y esperemos que a pesar de estos malentendidos pueda perdurar. A veces, la presión mediática puede ser tóxica incluso para las relaciones más sólidas. Pero si su amistad es genuina, como parece serlo, podrán superar esto y seguir adelante, quizás con un poco más de cautela y una mayor demanda de respeto por su vida privada. En definitiva, la explosión de Demet Özdemir ante los rumores de boda con Can Yaman no es solo una noticia del corazón, es una declaración sobre la verdad, el respeto y los límites en la era digital. Es un grito de hartazgo ante la invasión de la privacidad y una reafirmación de su derecho a vivir su vida como ella elija, sin el dictamen de la opinión pública o las invenciones de los medios. Y hasta aquí llegamos con este tema que, como ven, ha dado mucho de qué hablar y ha generado una reacción muy fuerte por parte de la querida Demet Özdemir. Hemos visto cómo los rumores pueden llegar a ser abrumadores y cómo una estrella decide poner un alto a la especulación descontrolada. Espero que esta información les haya parecido interesante y les haya ayudado a comprender mejor la situación. Hemos abordado la persistencia de los rumores de boda entre Demet Özdemir y Can Yaman, la intensa presión mediática que esto ha generado, y sobre todo, la contundente reacción de la actriz, quien ha decidido alzar la voz para desmentir categóricamente estas especulaciones y exigir respeto por su vida privada. Hemos analizado las implicaciones de esta reacción, la importancia de la verdad en la era digital y la valentía de Demet al establecer límites claros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que los medios deberían ser más cuidadosos con los rumores que publican? ¿Cómo creen que se siente Can Yaman ante todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos y debatir sobre este apasionante tema. Su participación es lo que hace a esta comunidad tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si les pareció informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Ese me gusta nos motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan del mundo del entretenimiento y las noticias de celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra increíble comunidad, activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. No se queden afuera. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final.
Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto mucho más contenido del mundo de las estrellas. Hasta la próxima. Chao, chao.